Bueno, ya estamos aquí de vuelta en otro bloque de Sinfonía Oculta de la Existencia, este programa de radio con conciencia que busca compartir temas de conciencia y reflexiones que nos lleven hacia espacios donde podamos cultivar el alma y la conciencia del espíritu. Como es costumbre, queremos recordarles que tenemos un Instagram. Ese Instagram es @sinfoníaoculta. Allí podrán encontrar toda la información respecto a nuestros talleres, nuestras actividades, como por ejemplo el próximo taller de Geometría Sagrada que vamos a realizar en la localidad de Algarrobo. En esta ocasión, el taller girará en torno a lo que llamamos Geometría Sagrada, Conciencia y Creación, es decir, la relación que hay entre la creación, la geometría sagrada y la conciencia, explorando los distintos patrones que conforman la creación y al mismo tiempo nuestra propia conciencia. Este va a ser un taller introductorio, no es necesario saber nada a priori. Y el objetivo de este taller es la reflexión en torno al concepto de que todo en la creación es vibración. Pero no es cualquier vibración, sino que son vibraciones ordenadas, vibraciones que interactúan entre sí y que en estas interacciones van generando patrones asombrosos, realmente sorprendentes y que nos dan a nosotros la oportunidad de darnos cuenta de que la vida entera es una manifestación consciente. Así que desde ya los dejo invitados para este 28 de septiembre en la comunidad de Algarrobo. Bueno, siguiendo con nuestro programa del día de hoy, vamos con este nuevo bloque de Sinfonía Oculta de la Existencia. En este segmento quiero detenerme a reflexionar en un principio que en las escuelas de conocimiento, las escuelas de conciencia antiguamente, estaba muy presente. También está muy presente en las religiones antiguas, las religiones tradicionales. Este concepto es el de la voluntad. Ya lo podemos ver, por ejemplo, en el Padre Nuestro, cuando decimos hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. O cuando Jesús en el jardín de Getsemaní le dice a Dios que se haga tu voluntad y no la mía. Hoy en día, en estos movimientos populares espirituales que están tan de moda, pareciera que la voluntad no se toca mucho y por lo mismo me gustaría traerla un poco al presente. Bueno, hay muchas cosas que pudiésemos entender por voluntad. A mi entender, la voluntad pareciera ser de las cosas más importantes en la vida de un individuo y de todo individuo. No me refiero a la fuerza de voluntad, ni tampoco lo que se llama la persistencia, tampoco al gesto que pudiésemos hacer cuando decimos violentamente esto es así porque yo quiero, como imponiendo una voluntad. No, no es esto. Tampoco me refiero al empeño, a ese empeño incesante que no descansa y que continúa por encima de cualquier cosa, repitiendo a pesar de todos los obstáculos y contratiempos. No, lo que me interesa compartir y hacer consciente, hacer manifiesto, es la voluntad en los siguientes términos. Por ejemplo, nos ponen frente a una manzana y a un mango y nos dicen, ¿cuál te gusta? ¿Cuál quieres? Y uno contesta, el mango. Es decir, esa es mi voluntad. Pero todavía podríamos decir que eso es preferencia, por ejemplo, porque nos han hecho elegir. Veamos entonces este otro ejemplo. Yo decido hacer una exposición de arte y hago mi lista de personas a quienes quiero invitar. En este caso, no me han puesto a elegir, estoy expresando una voluntad. La voluntad de hacer una exposición y la voluntad de expresar quiénes quiero que asistan a esta exposición. Yo no he hecho un gesto de voluntariedad. Supongo que si alguien tratara de impedírmelo, por ejemplo, entonces, claro, quizás haría un gesto imperioso contra aquel que trata de desviar mi decisión. Bueno, esa voluntad a la cual intento hacer referencia es la que se respeta como libre albedrío en todo el universo. Y esa voluntad es respetada de una forma que me gustaría hacérsela saber un poco más adelante, porque me parece muy importante que se tenga conocimiento de esto.
Bueno, ahora me gustaría que nos fijáramos en lo siguiente. En las distintas tradiciones espirituales se enseña que lo que llamamos el principio de correspondencia hace que el color azul sea el primer color que encontramos en el cuerpo causal de un individuo, así como también la propia aura de lo que se llama Dios Padre. El azul representa o simboliza la voluntad de Dios y asimismo ordena la cabeza de lo que entendemos como el yo superior. El azul entonces es el primer color que encontramos. Y fíjense bien que representa la voluntad, sea la voluntad de Dios o nuestra voluntad, como imagen y semejanza de Dios que nosotros mismos somos. Así nosotros, cada vez que hacemos un decreto, una afirmación, una oración, decimos, de acuerdo con la voluntad del Padre, o sea que ante todo deseamos cumplir y que se cumpla la voluntad de Dios en el asunto que estamos tratando. Es decir, como es arriba, es abajo. La voluntad de Dios ante todo. La voluntad individual es la que rige toda su manifestación. Pero curiosamente, mi voluntad es que se haga la voluntad de Dios. Por lo tanto, la voluntad de Dios y mi voluntad están en sincronía, porque es lo que yo quiero profundamente, es lo que el alma quiere profundamente. No es que Dios quiera una cosa y el hombre quiera otra, eso es una interpretación muy humana, pero que no tiene en consideración el hecho de que la voluntad del alma está en sincronía con la voluntad de Dios. Y así, para que nuestra voluntad se manifieste de manera perfecta, vamos entendiendo que la pequeña voluntad de este pequeño, nuevamente, humano, tiene que hacerse a un lado para darle paso a la verdadera voluntad, tanto del hombre, es decir, del alma del hombre, con aquella voluntad mayor de lo que llamamos Dios Padre. Ahora, los estudiantes de las distintas escuelas espirituales van poco a poco logrando un nivel de evolución cada vez más adelantado. Al comenzar sus estudios, pueden decir ya con toda propiedad, yo ya no estoy en el plano de las leyes materiales, yo estoy bajo la gracia. Es decir, al interesarse uno en las cosas espirituales, nuestra voluntad ya pasó a ser el buscar a Dios. Y como yo les comenté en un principio, cuando les decía que la voluntad individual es lo más importante en la vida de un individuo y que era respetado por todo el universo. Bueno, imaginémonos lo que esto significa en términos de respeto que se merecen todos los estudiantes de las escuelas espirituales por parte de los seres angélicos, de los planos superiores, de los planos inferiores. Y a propósito de estos últimos, lo que se llaman los seres de los planos inferiores, no pueden acercarse a molestar a lo que se llama la voluntad individual, porque hay una barrera que lo impide. Si el individuo no lo sabe y cree que todo el mundo puede interferir, molestar, impedir o interrumpir, bueno, eso es lo que les ocurre, pero no porque sea así, sino que porque el individuo erróneamente así lo cree. Pero cuando el individuo tiene plena conciencia de que su voluntad es lo más respetado del universo, lo más importante para todo el universo, entonces se cumple aquella máxima que nos enseñaba Jesús, donde decía que la verdad nos hará libres. Y esto nos da una seguridad y una fe tremenda. El respeto a la voluntad individual es tan grande y tan importante que hay una ley conocida por todo el universo que es la siguiente: no se puede prestar ayuda si no viene directamente por petición de la octava, es decir, de la esfera en la que se origina la necesidad. Entender esto es muy importante, porque significa que a la necesidad material no pueden acudir ni los santos ni los maestros directamente. Tiene que surgir la oración, no solamente del propio plano, sino de la octava particular. A todo esto, por si no lo habían escuchado, una octava es una subdivisión de uno de estos planos.
En un plano existen 7 octavas. Estas subdivisiones de los planos en octavas son los que rigen, por ejemplo, la armonía universal. Bueno, continuando con el ejemplo, vamos a decir que alguien tiene una llaga. Mientras esa persona se cure su llaga con ungüentos, con pomadas, polvos, vendas y cosas materiales, su poder curativo espiritual no se mueve, no hace nada por sanar aquella dolencia. Bueno, podríamos argumentar entonces, ¿cómo? ¿Dios no lo ayuda? Bueno, en ese caso, todo está en suspenso, esperando la más mínima indicación del individuo. Hay guardianes silenciosos en todos los planos que están atentos a la más mínima lucecita o cambio de intensidad en la oscuridad para volar con el mensaje a algún ser de luz que venga a intervenir. Pero mientras el individuo no dé señales de ese cambio, nadie se mete con él. ¿Por qué? Bueno, porque esa es su voluntad. Su voluntad es curarse él mismo y nadie va a coartar su decisión. Bueno, por eso se dice que la petición tiene que venir desde la propia octava del individuo para ser atendida. Los grandes maestros dicen, si no fuera por esa ley, ¿cuánto tiempo hace que a nosotros hubiésemos salvado la tierra de sus males? Ahora, con respecto a los ángeles es distinto. Hay una máxima ocultista que dice, es estirpe de los ángeles ascender al nivel de los átomos. Bueno, eso quiere decir que allí donde no llega nada, ni nadie, ni santo, ni maestro, sí puede llegar un ángel. A ellos no les está prohibida ninguna entrada, ni cerrada ninguna puerta, porque ellos están hechos de sentimientos purificados, mientras que los humanos están mezclados con egoísmo, temor, odio, venganza. Pero la parte pura de todo sentimiento hace que vengan ángeles para ver si pueden ayudar. No es en vano que los grandes maestros siempre nos recuerdan que pongamos un ángel cada vez que tengamos que proteger algo de importancia, como por ejemplo un niño y así. Bueno, es por este motivo que el más leve sentimiento es percibido, ya que el más leve sentimiento demuestra inmediatamente un cambio de voluntad. Vamos a invertir esta idea. El más leve cambio de voluntad origina un sentimiento. Este leve cambio es percibido por un ángel guardián silencioso que se da cuenta precisamente de estos cambios y llama directamente a aquellos seres pertinentes para que vengan a ayudar. Bueno, es por todo esto que les comento la importancia de la voluntad humana, es decir, que se haga mi voluntad en la medida en que poco a poco esa voluntad me vaya acercando a la voluntad de Dios. Y si mi voluntad tiene brillitos de luz, siempre voy a tener ángeles ayudándome a que esa voluntad humana se vaya transformando poco a poco en una voluntad divina, en la voluntad del alma, para que sea la voluntad del alma, es decir, la voluntad de Dios, se haga en este plano terrestre en el cual estamos temporalmente habitando, para que poco a poco nuestra voluntad humana se transforme, como les decía, en la voluntad de Dios en la tierra, para traer el cielo a la tierra.